Ahora que nos hemos quedado solos, hablaremos del don de lenguas, o el don de hablar en lenguas, que tiene un significado no siempre recordado. Hablar en lenguas significó desde hace muchos siglos hablar místicamente, hablar un idioma no identificado, las lenguas que surgían de los místicos cuando estaban en éxtasis. Eran consideradas a menudo como lenguajes humanos reales pero no reconocidos, y algunos también pensaban que eran lenguas angélicas, que era el lenguaje de los ángeles. Por ejemplo, San Pablo pensaba eso. A esta manera de hablar, esa forma ininteligible de hablar, cuando uno estaba en éxtasis, se le llamaba glosolalia. Los más escépticos dicen que las lenguas registradas en éxtasis carecen de un vocabulario y de una sintaxis que pueda conformar el más mínimo sistema. En una palabra, los escépticos sostienen que cuando un tipo está en éxtasis no dice nada. De este modo, bueno, mal podrían ser lenguajes humanos si no dicen nada. No es que fuera una lengua desconocida, dicen los escépticos, no era ninguna lengua. Ahora bien, más allá de los dichos de los escépticos, hablar en lenguas fue una forma de auténtico culto. Parece que ese extraño fenómeno permitía a la gente que carecía de capacidad de transmitir sus emociones religiosas, expresarse de algún modo. Este tipo de comunicación era por naturaleza emocional, a veces edificante, a veces educativa o persuasiva. Hacía compartir un estado anímico más que transmitir información. Bueno, es decir, no era una lengua. Una lengua transmite información. Pero sí era una situación dramática. Un tipo que dice cosas mientras se revuelca por el suelo o transpira y tiene los ojos fuera de las órbitas, bueno, transmite evidentemente una emoción, aunque no sepamos bien qué dice, y aun cuando estemos ciertos de que no está diciendo nada. Entre los cristianos, hablar en lenguas sucedió por primera vez, según el Nuevo Testamento, cuando los discípulos se reunieron en Jerusalén para la fiesta judía anual de Pentecostés. Esto ocurrió 7 semanas después de la crucifixión. Y Lucas cuenta que estaban ahí los niatos, los discípulos, en adoración, mezclados con personas que provenían de regiones lejanas. Por ahí les vino un éxtasis, y ese éxtasis fue producido por la convicción súbita de que el Cristo había resucitado de entre los muertos. Y se dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les concedió el don de lengua que les permitía proclamar las alabanzas de Dios en todos los idiomas conocidos por los presentes. Bueno, ante el asombro general, calculen ustedes, empezaron a hablar en todos los idiomas que ustedes puedan señalar. Desde el punto de vista racionalista, el origen de este don de lenguas puede tener origen en la ley religiosa de los judíos, que hacía que la asistencia a ciertas fiestas fuera obligatoria para todo judío adulto, pero permitía que muchas partes del servicio se expresaran en distintos idiomas vernáculos de los asistentes. Ahí estaban, desde luego, el hebreo y el arameo, que eran los más comunes, especialmente el arameo. Habría otros que hablarían en griego, anda a saber. Me parece que San Pablo hablaba en griego y no entendía ni el arameo ni el hebreo. Los discípulos habrán escuchado las alabanzas de Dios en distintas lenguas y si bien no las comprendían, por ahí se memorizaron para demostrar mayor furor religioso y mayor piedad alguna frase. Y nada más. Eso es lo que dice el relato. La historia, o sea, se limita a declarar que los discípulos hablaron algunas frases en idiomas extraños. Desde las primeras épocas de la Iglesia, el uso de las lenguas nunca fue bien recibido por las autoridades, ¿no? Los primeros cristianos romanos, que hacían su liturgia en las catacumbas, prohibieron entrar en éxtasis y empezar a hablar en jeringoso. Porque les parecía
que era un símbolo de posesión diabólica. Y claro, imagínense, un tipo empieza, uno está en un cumpleaños, el tipo se tira al suelo, empieza a revolcarse, le sale espuma por la boca y habla, anda a saber en qué. Bueno, posesión diabólica, que es lo primero que piensa uno. Digo, una persona racionalista. Muchos siglos después, la corriente ortodoxa del protestantismo, y protestantismo sería mucho mejor, tampoco permitió esas habladurías extáticas. Sin embargo, fue un lugar común en muchas sectas heréticas este tema de hablar en lenguas. Incluso hasta el siglo XX, hablar en lenguas fue asunto central en un movimiento protestante que fue el de los pentecostales. Era gente de origen humilde, un movimiento que abarcaba familias de pocos recursos, y les gustaba tener comportamientos histéricos y fanáticos. Todavía hoy sostienen la realidad de las curaciones divinas por medio de la fe. Que va, y dice, mire, tengo esto, me duele acá. Bueno, a ver, tengo un poco de fe. Ya está. En Estados Unidos se llamaban los Holy Rollers, santos rodadores, en fin, porque entraban a cada rato en trance y rodaban por el suelo y decían cosas que nadie entendía. Y ahí viene el rock and roll. Hay gente también a que se le acaba el tema de conversación y entonces se arroja al suelo, rueda y habla en una lengua desconocida. Pero tenemos algunos ejemplos históricos de tipos que hablaban en lengua. San Pacomio, por ejemplo. ¿Cómo me gustaría llamarme Pacomio? Era un abad egipcio que sostenía que solo hablaba con los ángeles. Escribía en un alfabeto místico que solo podían comprender los que se hallaban en estado de gracia especial y habían sido bendecidos de la misma manera que San Pacomio. Así que el tipo hablaba una lengua que nadie entendía y escribía con unos caracteres que nadie entendía, salvo aquellos que estaban en un estado de gracia especial y que habían sido bendecidos del mismo modo que él. Santa Hildegarda, que murió en 1179, hablaba y escribía un lenguaje desconocido que después ella misma traducía al alemán. El caso más curioso fue el de Edward Irving y su iglesia escocesa. Dirigía una parroquia y los asistentes hacían hablar por ellos a los apóstoles acerca del fin del mundo. Mejor dicho, hablaban ellos y decían que se trataba en realidad de la voz de los apóstoles. Era un don de lenguas, pero más inteligible y quizá también más fraudulento. De este nos interesa hablar. Algunos testigos decían que las voces que le salían a esas personas eran distintas de las propias. Más o menos así. Explicaba Irving, son reminiscencias, esto lo explicaba también con una voz distinta, son reminiscencias de la remota época de Ambrosio y voces pasadas de las inspiradas plegarias de la iglesia, decía, sin que nadie supiera bien lo que quería decir, ¿no? Pero los mensajes pronto comenzaron a desvirtuarse, se mezclaron palabras inglesas y en algunos casos el que se decía elegido por la influencia de aquel poder pronunciaba largas y aburridas arengas, ¿no? Esto sucede con los que se encuentran con habitantes de Marte o de otras galaxias o de Ganímedes. Dice, vino un tipo de Ganímedes, es una civilización mucho más adelantada que la nuestra, y ¿sabe qué me dijo? Me dejó un mensaje. Y el mensaje siempre es más propio del tipo que habla que de un señor de Ganímedes. Me dijo que si los hombres no terminamos con tanto odio, a lo último vamos a destruir el mundo. Pues no parece el mensaje de una civilización mucho más compleja. Y es curioso, por ejemplo, que todos esos mensajes que podrían llenar muchos libros no nos dan ningún consejo técnico que podría ser útil. Ni siquiera
un mensaje de una cierta complejidad. Supongamos, me dijo que el ideal del número de conexiones para un sistema ecológico es tal. Nunca dijo eso. O me dijo que el azar no es una consecuencia de nuestra ignorancia, sino una prerrogativa de la naturaleza. Nunca dijo eso. Dicen otras cosas. Abríguense que hace frío. Bien. Se va a venir desde Ganímedes el tipo. Bueno, hay muchos, ¿no?, que acostumbran a hablar en nombre de otros. Hay un asunto lateral interesante, si usted me permite perder medio minuto. Por ejemplo, ¿puede alguien hacer una obra superior a él mismo? Es un asunto, ¿no? Y uno dice, sí, me parece que sí, porque piensa, por ejemplo, en alguien que es un inepto absoluto, y sin embargo se sienta al piano y toca maravillosamente. Dice, ¿cómo ese tipo, que es un estúpido, puede tocar tan bien? Entonces salta alguno y dice, bueno, entonces sí, es posible que podamos hacer obras que sean superiores a nosotros mismos. Y de ahí a decir que alguien o algo nos visita, hay medio paso. Y a lo mejor no hay que tentarse tan rápidamente con la paradoja. Por ahí, no es que el tipo sea poseído, sino que es un perfecto tonto en el trato social, pero genial tocando el piano. Bueno, eso explicaría las cosas con mayor facilidad, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos también. Había una señora, Rosemary Brown se llamaba, que parece que a los 7 años se le apareció un espíritu de pelo blanco. ¿Cómo un espíritu puede tener pelo? ¿Y cómo puede encanecer un espíritu? Es algo que no comprendo. O mejor dicho, lo comprendo, ni bien digo, que ese espíritu era el de Franz Liszt, que tenía el pelo blanco, pero antes lo tenía rubio. El caso es que no importa. Me estoy asombrando de lo menos asombroso. Lo asombroso es que se le apareció un espíritu a la tipa y le dijo, tú serás una gran pianista. Y después se fue. No fue una gran pianista, pero resulta que las presentaciones de espíritus continuaron, y una tarde se le apareció Chopin, y otra tarde Mozart, y Schubert, y Beethoven, y empezaron a dictarle, ya que ella no se había convertido en una gran compositora, le empezaron a dictar cosas que ellos mismos componían, y que a falta de un cuerpo y una situación adecuada, por ejemplo, estar vivo, para la composición de canciones, sí las dictaban a ellas. Y bueno, entre otras cosas, completó la 10ª y 11ª sinfonías de Beethoven. Y nadie le hizo mucho caso, ¿no? La señora Emily Grant Hutchins era escritora y dijo que la había visitado Mark Twain, o el espíritu de Mark Twain, y le había dictado una novela completa que se llamó Jack Herrold, y con un subtítulo que dice una novela escrita a través de Mark Twain. Pero lo gracioso es que Twain se la dictó a través del Ouija. El Ouija, como saben ustedes, es tablero que sirve para, letra por letra, comunicarse con los espíritus. ¿A cuánto tarda uno en escribir las aventuras de Tom Sawyer por Ouija? Muchísimo, muchísimo. Los espiritistas de fines del siglo XIX también decían que hablaban en nombre de los espíritus y les preguntaban cómo era el cielo, cómo era el paraíso. Los espíritus describían un paraíso que era igual al mundo
de mayor progreso del siglo XIX. Decían, el paraíso está lleno de calles pavimentadas, muy limpias, hay inodoros en todas partes y se puede progresar individualmente. Bueno, era el sueño de un protestante del siglo XIX. Y así como los que venían de Ganímedes daban consejos como abrigarse, estos medium describían lo que ellos soñaban para sí, vivir en el casco histórico de Mallorca y enfrente a la catedral. Bien. Hay una novela de Jardiel Poncela, La Tournée de Dios, en donde Jardiel, que era genial, absolutamente genial, decía, lo hace hablar a Dios, y nos damos cuenta de que habla Jardiel, que sería muy bueno, pero no tanto. Era estupendo desde su papel de Jardiel. Las biografías, ¿no? Emil Ludwig, que era un gran biógrafo, escribió una biografía de Napoleón, donde Napoleón tiene el tamaño de Ludwig. Diré algo para terminar, que es que el que dice que viene de parte de alguien, siempre viene de parte de él mismo. Yo no creo casi nada de todo esto que he dicho, y ni siquiera creo que cuando uno habla consigue hacer oír, no ya las voces de personajes muertos o lejanos, sino la voz propia. Creo que uno ni siquiera puede hacer oír su propia voz. Quizá esto que estoy diciendo no es lo que quiero decir. Tal vez estoy mediante estas palabras fingiendo un mensaje ininteligible y fingiendo que lo recibo desde alguna parte. Y si uno es incapaz de transmitir su propio mensaje, ¿qué no sucederá con los mensajes ajenos? Esta noche, aquí, donde se han hablado tantas lenguas y donde se saluda en mallorquí, queremos dedicar esta charla a los que saben entender el único lenguaje misterioso que vale la pena, que es el lenguaje del amor o la poesía. A los que son capaces de oír lo que dice la mujer amada, que es la única musa que existe, según dijo alguien que vivía por aquí cerca. Cuando esa voz se escucha, no hay que perder ni una sola de sus palabras. Ella habló, ella dijo, she said, she said.